Muy buenas noches, hermanos. Le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Se escucha ahí? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenas noches, hermana Andrea. Buenas noches, hermana Sonia, hermana Gladys, hermano Alfredo, hermano Héctor acá presencialmente. Y a los que nos estarán viendo ahí en horario diferido también. Muy buenas noches. Que Buenas el Señor nos noches, bendiga. pastor. Buenas noches, Buenas hermana. Que noches, se pastor. alegra verles. Vamos a comenzar orando al Señor. Voy a solicitar que dediquemos este tiempo al Señor en oración y con el propósito principal de que su nombre, como dice Pablo aquí, nos gloriemos solamente en la cruz de Cristo, ¿ya? Así que, hermana Sonia, ¿nos dirige la oración inicial? Señor, te damos gracias por estar reunidos en este momento, Señor, para escuchar de tu palabra, para escuchar, Señor, de los estudios bíblicos, Señor, que se nos están dando. Gracias, Señor, porque no hemos podido reunir, Señor, a cada uno en sus hogares, Padre, para poder escuchar bien la palabra, Señor, y estar tranquilos. Señor, te pedimos que bendigas al pastor, Señor, que él que va a dirigir estos estudios, Señor, para poder aprender cada día más de ello. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Amén. amén. Parece que noto que está bajo el audio, ¿no? ¿El mío, pastor? No, se escucha bien, pero acá usted escucha bien, hermano. Sí, yo Ya, escucho. acérquese más acá para que escuchen cuando tengan que intervenir. Bueno, hoy día vamos a seguir avanzando con el capítulo siguiente de Corintios y principalmente, eh, principalmente los versos siguientes, ¿ya? Bueno, la clase de hoy es unidos por el mensaje de la cruz, ¿ya? Unidos bajo el mensaje de la cruz. Vamos a trabajar ahí haciendo un repaso de la clase anterior. Había una tarea, ¿cierto? Había una tarea, tenían que investigar cuántas cartas Pablo le envió a los corintios. ¿Recuerdan ese trabajito que tenían que hacer? A lo de Amén. la Tenía pantalla. problemas con mi audio, hermano, pastor, por eso no podía hablar. Ya. Entonces, eh, cuando hablamos de esto, cuando estamos hablando de ¿cuántas cartas le envió a los corintios? Pastor, según lo que yo he investigado, fueron 4 cartas. Muy bien. Y acá, Cuatro, pero dos perdidas. muy bien, las dos perdidas. Y hay ¿Ya? una carta que dice la carta, Dele nomás, hermana, te está escuchando acá. Hermana Gladys, eso. dele nomás. Hay una carta que se llama dolorosa, la carta dolorosa, que Pablo le dolió mucho escribirla por el tono duro que tenía. Ya, increíble, ¿no? Imaginarnos si Eh, corintianizar era por lo que estuve tan investigando, complejo. decía que eran 4 cartas y había una carta que decía la carta dolorosa, que a Pablo le dolió mucho escribir por el tono duro con la que escribió esta carta. Correcto, sí, Sí. increíble, ¿no? Entonces, eso es interesante ver, se perdió. ¿Hay un comentario, hermano Alfredo? Sí, yo dentro de lo que estuve investigando y leyendo por ahí un poco, ¿Ya? fueron cuatro cartas. Dentro de las cuatro, la primera y la tercera fueron perdidas. La tercera era la dolorosa, cuando ¿Ya? ¿ya? Que envió a primera de Corintios y a segunda de Corintios. ¿Ya? Una de cada. ¿Ya? ¿Ya? Interesante, interesante. La segunda y la cuarta fueron las recibidas. Ya. Es decir, había primera, segunda y tercera, pero lo que
en otras palabras, la que era primera se perdió, dijo, Dice perdida, perdida, perdida. perdida, porque ahí habla en términos de que ya la había mandado, le había dicho antes, dice ahí el texto, Claro, y también, eh, entonces, eran cuatro cartas, según los biblistas ahí, en esto de generar una comunicación con la iglesia. ¿Qué lo lleva a pensar esto si hay uno en cuatro cartas? Me imagino el tono muy duro, o el otro, a lo mejor había mucha tirón de orejas. tirón de oreja muy fuerte, entonces eso también eh, permitió de que se desaparecieron. Y la dolorosa, por supuesto, el alma. Ahora, lo otro que también el apóstol en esa vida como más paternal, como pastor, él fue fundador de esta iglesia en Corintio. Entonces, imagínense, él formó esta iglesia, plantó esta iglesia, pero esta iglesia como que le dio la desconocida, ¿ya? E inclusive fueron muy insensibles a la labor pastoral y justo también en esta vida de la vida de la iglesia. Entonces, interesante ver. Muy bien, gracias por el trabajo de investigación. Interesante cuando uno investiga, porque a medida que uno investiga, uno a través de estas investigaciones, uno puede descubrir esto y quizás uno puede estudiar la Biblia así nomás, pero es interesante hacer este trabajo de investigación. Hermana Gladys, bueno, ahí está hermana Nidia también, ¿qué más podemos decir a través de esta investigación? ¿Qué le sorprendió esta investigación, hermano Alfredo, por ejemplo? ¿Qué le Eh, llamó cuando se dio cuenta de esto, de que había más de dos cartas? claro, o sea, era para que salieran, era, ¿cómo le hablo? Transformémonos hoy en día a los, a los corderos, llamémosle, Sí. ¿ah? Para que le dieran a entender de qué se trataba y qué es lo que había que hacer. Mm, ¿Cuál era el punto norte que tenían que tomar para llevar el Evangelio? correcto. Y como decía anteriormente, la dolorosa para, eh, como decían por ahí, hay un dicho también que dice, cuando no entra con palabras, entra con sangre. Ah, sí, sí. Entonces, Muy bien. es- es- ¿Algún comentario en el es- panel? es- Sí. ¿Alguna impresión ahí de esta investigación? Interesante, sí, pastor, eso es interesante, eso que dicen que otras cartas se perdieron, quizás están por ahí en alguna parte, como se han encontrado tantos manuscritos también Sí. en vasijas, en otros lados. Em, y esta carta, pastor, esta carta dolorosa, esta no se publicó, ¿cierto? No se escribió. No, Ya. Y no no sé, hay conocimiento de ella tampoco no, que... Ah, no hay. Sí, solamente a través de la evidencia que se perdieron, bueno, evidencia interna, y también hay en forma explícita habla el apóstol que mandó carta, porque mandó, ya le había hablado más de una vez. No recuerdo el texto, mm, me parece, aparecía en la clase anterior, hay un texto, bueno, quizás vamos a encontrarnos después a medida que vayamos viendo, porque está en forma explícita de que le había mandado más de dos cartas, en el caso cuando le escribí la primera carta. ya. Es interesante. Sí. Entonces, esto nos lleva a profundizar. Y bueno, yo no es que diga, bueno, quizás una, un supuesto, ¿no? Yo supongo, no es que dice así, sino que a lo mejor como había el problema tan vergonzoso de la iglesia que estaba sucediendo, que quizás esas cartas estaban muy explícitas. muy Claro. cargada, Sí, claro, sí, muy dura, sí. muy...
Entonces, uno cuando va leyendo ahora acá, a lo mejor la persuasión del apóstol, quizás de primera a lo mejor le llamó muy fuerte la atención, lo que es un supuesto, ¿ya? Y ahora también igual no deja de ser así, a pesar que es muy pastoral cuando dice ahí en el verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Entonces, ese verso nos insta a que, que hay una pastoral apelando a la gracia de Dios, como hicimos el ejercicio la semana pasada de estas 7 frases, ¿cierto? Cuando hablamos la iglesia de Dios, la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, lo débil de Dios, la sabiduría de Dios, con el propósito de esa manera colocar como un piso para poder que todo lo divino parte y en otras palabras, destronar eso antropocéntrico que estaba dentro de la iglesia, el hombre gobernando, con todo su estratagema, el apóstol ahí tiene que poner a Dios en el centro. Mm. Eso pasa. Muy bien, hermana está la hermana Nidia Pinilla ahí, qué bien. Eh, Maravilla. bienvenida. Hermana Andrita, ¿alguna opinión, hermana Andrita? Sí, estaba escuchando las opiniones. Bueno, Pablo, él, no sé, era tan especial, lleno de la gracia de Dios, siempre él corregía, pues le tocó corregir grandes cosas y tuvo que ser, como decían ahí los hermanos, muy duro, pero a pesar de, yo lo veo lleno de la gracia de Dios porque reprimió con amor, puso disciplina con amor, sin tal vez herir más allá, a pesar del pecado que había en medio de, él trató de mantener la cordura, se puede decir, espiritual, para poder corregir también. Y es interesante cómo, bueno, hay muchos libros que como que se perdieron y están ahí, ¿cierto? Tal vez que no están, pero la palabra de Dios habla por sí sola. Y aquí vemos cómo uno puede ir aprendiendo, porque la verdad que uno siempre se va a lo literal nomás, pues a lo que hay. Pero al investigar nos damos cuenta que han ocurrido bastantes cosillas por ahí entre medio. Pero se ve que el libro de Corintios es para la iglesia, po. Es para nosotros. Y como se dice, para los tiempos de hoy también, pues, porque eso fue en antaños escrito, pero parece que el contexto no ha cambiado mucho hasta los días de hoy. Así que también es bueno para nosotros estudiar esta carta. Amén, pues. Así que en eso estamos, pues, hermana, creciendo juntos. Muy bien, vamos a seguir trabajando, avanzando en la lectura de hoy día. Vamos a trabajar el capítulo 1, verso 10 en adelante. Vamos a repartirnos ahí para que tengamos la oportunidad de leer. Hermana Nidia Padilla, ¿usted podría leer el capítulo 1, versos 10 hasta el verso 15? Perdón, hasta el verso 17, perdón. Tiene apagado el audio. ¿Ustedes escuchan cuando interviene en el panel, cierto, hermano? Ah, ya. Sí. Ya, vamos a... Hermana Sonia, entonces. Ahora, Capítulo 1. Ahora ¿ya? se desmutió la hermana Nivia. Ahora está se mutió, hermana. Adelante, hermana Nidia. Amén. De capítulo 10, Capítulo 1, ya, versículo 10 al 17. ya, 1 del 10 al 17. Problema en las iglesias. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes
le pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de las familias de Chloe me han contado que hay discordia entre ustedes, es decir, que algunos de ustedes dicen, yo sigo a Paulo, otro, yo sigo a Apolo, otro, yo sigo a Pedro, y otro, yo sigo a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Bauticé a la familia de Estéfana, pero no recuerdo si bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Amén. 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 ¿Está muteado, pastor? Hermana, ¿qué versión leyó usted? Primera de Corintios del Sí, pero ¿qué versión de su Biblia? Porque es un lenguaje muy claro. NTV, Sí. NBI. la Santa Biblia, la palabra de Dios, en esta versión. Ah, ya, ok. Sí. Santa Biblia. La versión San Nivia Padilla. Ya, muy bien, hermana. No, es linda, linda la lectura porque aclara mejor que la... mira, si usted lee el verso 17, mire, vuelve a leer el verso 17 y mira, acá un comparado, mira, acá dice el verso 17 en la Reina Valera, dice de otra manera, dice acá, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ay, ¿cómo usted leyó de otra manera? Por eso me llamó la atención ahí, que dice distinto a lo Cristo, que tengo. ya, le voy a leer el versículo, dice, Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar las buenas noticias de salvación y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Sí, qué lindo. Cuando dice acá predicar, acá dice anunciar, ¿cierto? Anunciar, claro, es con palabras más actuales Sí, en otras palabras más como comprensible. sí, Anunciar. Muy bien, anunciar. vamos a entrar a la introducción de la clase de hoy. ¿Cuál es la introducción? Dice acá, somos, dice, unidos por el mensaje de la cruz. Esto es lo que acabamos de leer ahí en el verso 17. 17, sí. Mire, somos una iglesia constituida por muchas culturas, pero nos une la cruz de Cristo. Eso Amén. debe ser así. Mm. Pero muchas veces hoy día las iglesias, ustedes si observan en nuestras comunidades de fe, el tema como el roce social, donde, como que eso determina más que la cruz de Cristo. Yo Sí, si soy empresario voy ahí donde hay empresarios. O si soy pobre voy a una iglesia que es pobre. ¿Ya? La iglesia es intercultural, internacional, donde estamos todos. Pero a veces determina la cultura, determina la chaucha, mi vida de iglesia. Y no el Espíritu Santo, no la cruz de Cristo. Entonces, es importante que nosotros hagamos la revisión. Ahora, la clase anterior, la primera clase, ¿se acuerda que hablamos que nosotros somos llamados a estar en la iglesia de Dios que está en cada lugar, ¿cierto? ¿De acuerdo? sí. ¿Recuerda esa frase? La iglesia de Dios que está. Entonces, interesante ahora, vamos reforzando otro principio acá, que la iglesia está constituida por muchas culturas, pero nos une la cruz de Cristo. Vamos reforzando todo este fundamento para ser iglesia saludable, sana, ya que la iglesia de Corintio en sí tenía todos los dones espirituales, según el 1.7, no le faltaba ningún don,
pero estaban en la carne, vivían Dividido. en la carne, no en el espíritu. Y lo que Dios hoy día nos manda a que vivamos en la dependencia del Espíritu Santo. Podemos tener distintas opiniones, pero en la iglesia debemos tener el mismo sentido. ¿Ya? Muchas iglesias hoy día se dividen, y lo que pasó también en Corintios, porque había mucha opinión. Y al haber mucha opinión, produce confusión. Si bien es cierto, tenemos opiniones distintas, pero tenemos que llegar en el tema del acuerdo, ¿te acuerdas? Bueno, quienes somos, participamos del liderazgo, nosotros cuando somos parte de un consejo, de un distinto ministerio, tenemos distintas ideas, pero el líder nos lleva a, cuando preside, nos lleva a que nos alineemos a la ruta que vamos. Entonces, nos sometemos a la visión que el Señor coloca en el pastor, en el líder, para cómo lideramos este ministerio. Por ejemplo, lo que trabajan en los grupos pequeños, por ejemplo, las mujeres, la escuela dominical, los varones, los niños, ministerio de familia y en sí la iglesia en general. Entonces, todo tiene que apuntar a la visión que el Señor ha colocado en el líder ahí que está encabezando esa iglesia. Y por supuesto, el resto del liderazgo se suma a la visión, ¿ya? A la visión que Dios ha colocado en la persona que lidera, ¿ya? Hay una frase ahí, dice, Satanás quiere destruir la iglesia de Cristo y comienza con las divisiones, Divisiones. ¿ya? Dice. Las divisiones, nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, queridos hermanos, quienes estudiamos la palabra del Señor, ¿ya? Pero eso también va a un crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Por supuesto, hermana, por supuesto. Debe Sí, haber una tremenda armonía, crecimiento espiritual, desarrollo, crecimiento, y también están los frutos. claro, habiendo crecimiento, tiene que haber fruto espiritual. Y donde todo en esto es más que uno busque la gloria, sino que Dios se glorifica. Amén. En la Así es. iglesia la gloria se da para Dios. ¿Ya? En todo esto Dios es glorificado cuando nosotros hay fruto. Por ejemplo, cuando la iglesia está creciendo, está pujante, vemos ahí Dios a través de los hechos portentosos, vemos situaciones que van sucediendo, pero porque Dios va respaldando cuando la iglesia se humilla. Bueno, el domingo fuimos citados a orar, ¿cierto? Yo digo, Señor, para partir, qué lindo, un lindo grupo de hermanos a las 7 de la mañana orando, buscando el rostro del Señor. Eso también, así también debemos movernos también en estudiar la palabra, tener hambre y sed de Dios, ¿ya? Hambre y sed de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto de las divisiones, eh, solamente el enemigo quiere usar, usa la religiosidad, usa a veces nuestra carnalidad para hacer piedra de tropiezo a los débiles. Y ahí la gente se desencanta de la iglesia, se desencanta del evangelio porque nosotros hemos sido tropiezos para ellos. Entonces aquí en Corinto estaba pasando lo mismo. Estaban siguiendo a hombres, no estaban siguiendo a Cristo. La gente admiraba el carisma que tenía cada líder, por ejemplo, Pablo, Apolo, Cefa, y los otros dije, bueno, ni nos juntamos ni con ellos porque son hombres, nosotros seguimos a Cristo, pero igual estaban divididos. Muchas veces en nuestro lenguaje podemos hacerlo, por lo más espiritual que sea, apariencia de piedad, pero a lo mejor estamos igual como ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces el Señor nos dé discernimiento porque a veces hasta el lenguaje espiritual, por eso el Señor dice, debemos discernirlo todo espiritualmente, ¿ya? No todo espíritu es espíritu de Dios, por lo tanto debemos si ver si son de Dios o no son de Dios. Hay una frase, un refrán popular, no todo lo que brilla Es Es oro. oro. es oro. Y la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz, Así ¿ya? es. ¿Ya? Y a veces usa a la gente que está en la carne, débil, para hacer tropiezos. Dios nos libre, por favor, Dios nos libre. Por eso nosotros debemos estar constantes bajo el escrutinio de Dios, bajo el curandeum de Dios, bajo esa mirada de Dios,
para que Dios sea glorificado. Amén. Entonces, mire, aquí se menciona ahí, usted va viendo en la guía, la primera parte la dice, el problema de las graves divisiones. Entonces hay una pregunta que aparece ahí. Dice, ¿cómo sería el estado de ánimo de Pablo al escribir estos versos? Ahí en el verso 10. ¿Cómo está Pablo allí, me imagino, frente a esta situación? Y dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor, apelando a Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire cómo comienza esta palabra, cómo el Señor a través de Pablo persuade de esta manera. Dice, comienza usando el término hermanos, ¿ya? Él se coloca en la misma condición, hermanos, os ruego, es la palabra os ruego, apelando, es muy pastoral en resolver la resolución de conflictos. Nosotros como iglesia estamos llamados a resolver los conflictos, más que agravar los conflictos, es resolver los conflictos. La iglesia está llamada, desde que se formó la iglesia, siempre ha estado bajo tensión y está llamada a resolver conflictos, más que agravar. Por eso aparecieron los concilios. ¿Se acuerdan allí en Hechos capítulo 15? Se habla del primer concilio que se hizo en Jerusalén porque había mucha opinión. ¿Se acuerdan? Estaban los cristianos del área de los gentiles, pero también estaban los cristianos judíos. Y por otro lado, los judíos enfatizaban mucho la religiosidad, la ley de Moisés, la circuncisión, guardar el sábado, guardar ciertas cosas, día luna, luna nueva, fiesta, todas estas cosas que los judíos tenían en la antigüedad por tradición. Y eso le endosaban, le estaban endosando a los nuevos creyentes que eran gentiles, que guardaban también las mismas tradiciones que los judíos lo venían haciendo por años. Pero Pablo ahí tiene que corregir, por eso nace el libro de Gálatas, por eso también está el libro de Hebreos, que viene a interpelar o a, ¿cómo se llama?, a contrarrestar esta fuerza religiosa que estaba imperando dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Tanto gentiles y judíos se reúnen en Jerusalén para resolver este conflicto. Así que dice, bueno, lo único que ahí resuelven que no debían comer estos temas de carne, es decir, sangre, no debían comer ahogado y también debían librarse de fornicación y el tema de los ídolos. ¿Por qué? Tanto en el lado gentil, que no era judío, estaban los ritos donde sacrificaban animales a los dioses. Entonces, toda esa sangre también era parte del rito. Entonces, para no caer en eso, nada más era no comer sangre, no comer ahogado de animales que han sido ahogados con la sangre o muertos. Por eso hoy día, cuando alguien come algo, corre la sangre. Porque cuando yo he visto a algunas personas, antiguamente le doblaban el cuello nomás del pollo del campo y ahí nomás, entonces quedaba ahogado, ¿cierto? Pero ahora pasan, le cortan y ahí corre la sangre. Entonces, son cosas eso que se fueron corrigiendo para tener unanimidad, ¿ya? Y no entrar en conflicto, porque porque cada iglesia ahí tenía que ser, ser proclamador del Evangelio de Cristo. Ahora, esos son cosas, temas secundarios. ¿Cuál es el tema principal de la iglesia? Es predicar a Cristo. Por eso Pablo aquí cuando le escribe que el mensaje de la cruz era central en la iglesia. Él debe ser el mensaje, no las cosas triviales, si guarda el sábado, si guarda el domingo, si guarda acá, o come esto, o te viste de esto. Y también había muchos conflictos también que comían los cristianos o que no comían, o que bebían. Por eso Pablo tiene que hablar ahí, dice, más adelante vamos a encontrarnos esa frase en 1 Corintios, sea que bebáis o comáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hoy Amén. día, por ejemplo, claro, cuando llegan los misioneros de Estados Unidos o de Europa, vieron que Chile
o los países se embriagaban mucho, no sabían tomar. Entonces estaba el alcoholismo. Entonces ellos fueron radicales que ni siquiera en una casa de un cristiano no debía haber ni un corcho. Entonces se fueron en extremo. Entonces, claro, hoy día el vino es parte de la comida, pero no es emborracharse. Y hay que beber parte de la alimentación, pero también está la otra parte, la comida. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no estamos comiendo saludablemente? Quizás podemos rechazar el vino, los borrachos aquí y allá, pero igual estamos bebiendo vino, el vino cuando nos servimos la mesa del Señor y participamos en la mesa del Señor, ya sea un poco, pero igual degustamos un poco del vino, ¿ya? Entonces, porque es el fruto de la vida. Y Jesús convirtió el agua en vino. Pero a veces nosotros como iglesia vamos en extremo en extremo. Entonces, pero igual a veces rechazamos eso, pero igual estamos comprando bebidas que nos hacen tanto daño a nuestra salud, ¿ya? Entonces, ¿cómo comer sano? ¿Cómo cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Que más adelante también Pablo lo va a desarrollar. Eso es un tema que también ahí Pablo lo grafica muy bien porque ellos daban rienda suelta a los placeres y como la gente que no conocía al Señor también. Entonces ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Hay una pregunta ahí en la guía, dice, ¿cómo debe ser la unidad de la iglesia? Que hablen una misma cosa, dice el verso, dice, sea de una misma mente y un mismo parecer. Esa es la característica. ¿Estamos llamados a cumplir esa labor, hermanos? Quiero un comentario, ¿eh? ¿Qué opinan sobre este texto que estamos desarrollando? Estamos en el verso 10. ¿Algún comentario? ¿Algún análisis? Es que Mirando ese texto. es que cuando estamos en Cristo y estamos en un mismo sentir, el Señor une ese sentir. O sea, Él lo guía para que estemos en un mismo sentir. No sé si me doy a entender. Sí, sí, A ver, yo lo voy a explicar a lo mejor con la alabanza, que es mi ámbito. Y a mí vale. muchas veces nos toca, ¿cierto?, elegir las alabanzas para el día domingo. Normalmente nosotros no hablamos con el predicador, ya sea visita o el pastor en sí. O a veces sabemos sí lo que el pastor va a predicar y uno tiene más o menos una idea, pero no necesariamente la idea central del mensaje, ¿se entiende? Sí. Que la persona va a predicar. Pero cuando elegimos las canciones y llegamos al día domingo, todo es, todo es uno, Todo porque el encaja. Señor une la alabanza con la predicación. Entonces, cuando las cosas son guiadas por el Espíritu Santo, debería ser siempre en unidad, en un solo sentir. Y si no es así, es porque algo está pasando. Es lo que yo puedo acotar de mi punto de vista. Sí, correcto. Y la palabra debe normar nuestra vida, nuestro quehacer, el ministerio. Porque todo, como dijimos recién, todos tenemos distintos pensar, distintas maneras de reaccionar, pero el Espíritu Santo que nos une y su palabra, que nos norma. Amén. La palabra Todo de sea el Dios es centro es la Cristo, por norma. Cristo céntrico. Mm. Sí. Amén. Amén. Hay un texto de respaldo ahí, está escrito en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Efesios 4, capítulo 4, versículo 1 al 6. Respaldando esta tesis que Pablo ahí también lo menciona en Efesios 4 del 1 al 6. La unidad del Espíritu. Hay que leerlo, pastor. ¿Sí? Para, Amén. Dice, ¿ya? yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Amén. Qué Encuentro lindo, linda ¿no? esa palabra, hermosa. Maravilloso. Eso, mira, dice unidad en el espíritu. Sí, Eso la es lo unidad que del estamos Espíritu. procurando a través de La los unidad. discipulados, de que nosotros nos alineemos a través de la palabra, a través del estudio, vivamos la vida cristiana. La vida Y la cristiana. obediencia, ¿no? Así es. Interesante. Ahí abajo dice perfectamente unido. Hay una palabra en griego, ¿cómo se llama, hermano Alfredo? En griego dice perfectamente unido. ¿Cómo dice entre paréntesis? No pude entrar estoy en el, Catartizo. Ah, ya, ok, ya. Dice Catartizo. catartizo, catartizo Catartizo. en griego, catartizo significa en griego. Esto catartizo es como, ¿ustedes conocen las personas componedoras de huesos? Sí, mi Ya, tata Sí, era. huesos soldados, ahí viene. Nuestras palabras también, esta misma idea está cuando las redes, los pescadores, sus redes se rompen, ¿cierto? Se rompen. Y nosotros tenemos que surcir esas redes que están rotas. Y eso se llama catartizo. Entonces, eh, significa unir las redes rotas. Los huesos que están rotos son soldados. Y por eso cuando le colocan aquí una cosa, el canastillo o el tema del el yeso, por 30 días el hueso vuelve a soldarse. Y eso es lo que Dios quiere que estemos allí cuando de repente aún el hueso se rompe. Eso yo creo que un golpe fuerte, el cuerpo sucede. Así nos manda el Señor que también nos estemos unidos y que el Espíritu Santo trabaje esa unidad y que ese hueso quede soldado otra vez. Después de ese quiebre, después de ese conflicto, de esa situación, eh, hay un catartizo. Mm. Es decir, nosotros tenemos el ministerio catartizo. catartizo. ¿Sí? Catartizo significa remendar redes o soldar los huesos. ¿Ya? Recuerdan allí cuando el Señor también escribe, está en Isaías 58:11, dice, Jehová te pastoreará siempre, sí. y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Ya? Y el verso 12 dice, y a los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y tú serás llamado reparador de portillo. Ahí está. ¿Por qué el Señor nos manda a ser reparador de portillo? Porque el pecado nos rompe, nos hace tira, las divisiones nos hace tira, nos quiere. Entonces, pero cuando nos reconciliamos y buscamos la unidad, allí, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es Eso es. habitar los hermanos juntos en armonía, La porque armonía. allí envía bendición y vida Y eterna. vida Bueno, eterna. esto se aplica no solamente al tema de la iglesia, hermano. A veces de repente creemos que en la división, en el matrimonio igual, este mismo principio se aplica. La familia. En la familia, en la relación padre-hijo, la relación esposo y esposa. Oiga, si nuestros matrimonios Mm. entendiese este misterio de catartizo, ¿cuántos divorcios hoy día se evitarían? Hoy día hay muchos gastos, el Estado invierte en jueces, en abogados, por todo este trámite para, Mm. para que esos huesos no se unan. ¿Recuerda que el Señor dice que el hombre y la mujer pasan a ser una sola carne? Una Amén. sola, ya no son dos, sino son uno. Uno solo. Son un catartizo unido, unidad, Mm. tremendo, ¿ah? Una misma mente y un mismo parecer. Ya. La Aquí vamos obediencia, a, ¿no? ¿qué decía Mana Nidia? La obediencia que tanto nos cuesta, Por supuesto, hermana, sí, ¿no es cierto? La la humildad. obediencia, ¿no? Amén. Entonces, mirando acá, usted mirando ahí su guía,
Dice la guía, ahí aparece lo siguiente. eh, Dice en la guía, ya, no, habría otra cosa, falta de conocimiento. Ya, no, no puedo abrir la guía. Eh, la guía. ¿Usted tiene su guía ahí, cierto, hermana? Sí. También la guía. Ujú. Acá lo pondré. Está en la escuela aplicadores. Ahí está. Entonces la guía dice así, en la parte siguiente, dice, número uno, dividirse es clave, en clave étnico, es inaceptable. ¿Qué está diciendo acá? Oiga, yo a veces escucho comentarios tristes dentro de la misma iglesia. Ahí va el indio, o ahí va el Winca. Entonces eso no debe haber en la iglesia esos comentarios. O ahí va el de derecha, o ahí va el de izquierda. Entonces todas esas cosas están a veces dentro de la iglesia. A veces uno dice, y a veces pensamos que la iglesia evangélica debe ser de derecha o de izquierda. No, en eso, ahí la iglesia acoge todas estas personas. Y mirando, por ejemplo, la vida de los discípulos, habían también de cosas extremas. Por ejemplo, ellos habían unos, eran realmente nacionalistas, por ejemplo, los celotes, pero también estaban los vendedores de patio como los publicanos, como Mateo, ya que cobraban impuestos, y estaban los otros, los trabajadores de la CUT, como los pescadores. Entonces, entonces uno ve toda esa diversidad, y también estaba Judas, ladrón. Mira, Jesús le dijo en todo el ministerio, eres hijo del diablo, ladrón, mentiroso. Y el día que lo entregó, no le dijo ninguna de esas tres cosas, le dijo amigo. Usted ofrece ahí cuando le da el beso, en vez de decirle ladrón, mentiroso, hijo del diablo, le dice amigo. Entonces, de una u otra manera, nosotros a veces somos un prototipo de esos personajes de la Biblia. Hemos actuado como Judas, hemos actuado como Pedro, lo hemos negado, y miren, yo a veces igual, pues uno analiza, de repente hemos sido un poco más de este lado o del otro lado, parte de la madurez o inmadurez que a veces nosotros estamos pasando, viviendo. Entonces, ahí la frase dice, dividirse en claves étnico es inaceptable. Porque hoy día, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que habían alrededor de 16 naciones, inclusive estaban los árabes, los Capadocia, del Ponto, ahí usted ve el capítulo 2 de Hechos, eh, de distintas naciones, de distintas naciones. Y cuando nos enfrentemos, bueno, cuando estudiamos Apocalipsis, ¿se recuerdan? Sí. Cuando estemos adorando al Cordero de Dios, allí dice que de toda tribu, lengua y nación, de la etnia, de todo, vamos a estar frente al Cordero, donde no va a haber esta distinción. Pero acá en Corinto estaban estas divisiones, las divisiones de los religiosos, de los judíos, por eso aquí divisiones étnicas. Estaba lo de Pablo porque era ciudadano romano, Apolo era griego, Cefa era judío. Entonces, ¿ven? Ahí se dan cuenta del tema de dividirse por eso. Mm. ¿Están observando eso? No, hoy solamente yo tengo esta mirada, pero No, está bien, no están No, está Entonces, es bien, sí, importante. pastor. Entonces, ¿cómo hacemos iglesia hoy en día? ¿Ya? Eh, entonces, bueno, uno hoy día, a través del lenguaje de los hermanos, uno se da cuenta las tendencias que hay, por ejemplo, en la política, o por ejemplo, uno hace y es legítimo, uno tiene que ser auténtico, pero hacer a ver, este asunto de ser un activista en un lado y de otro lado, eso es peligroso, porque divide. Claro, tú puedes tener una opinión, sí, pero no es respetarnos, pero eso no debe marcar la senda de tu vida, sino que debe todo lo contrario, sumar en vez de dividir.
no debe restar, sino que sumar y multiplicar. O sea, yo creo que Es en todo ámbito de cosas siempre uno debe pensar como Cristo pudo haber actuado o dicho. sí, Es como al menos lo veo yo, que la idea no es poner más fuego, sino que calmar la sí, cosa. Entonces sí, siempre mantenerse neutro. sí. Recuerda, hermanos míos, que cuando Pablo le escribe al pastor Timoteo de cómo debía ser el trato delicado hacia los distintos grupos etarios dentro de la iglesia, dice Ujú. a las mayores, trátala como madre, a la a los jovencita mayores. como hermana, a los Mm, varones como respetado como padre. Entonces habla todo esto, esta idea como familia, que la iglesia es familia de familia, el respeto. Entonces, es recíproco. Me recuerda que el año pasado hicimos una actividad acá de misterio semejante. Bueno, toda la iglesia se sumó. Hicimos este encuentro de intergeneracional. A mí me encantó. Cuando hicieron sentar un niño, un joven y un anciano en una mesa. ¿Estuvo usted, Ah, hermano? No, 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 no pero sé por qué, pero no vi. No ya, sé por pero qué, pero no vi. estuvo lindo. Muy bien. Entre eso estaba nuestra hermana Esther ahí. Rafael lo entrevistó y estaba la hija de nuestra hermana Cecilia. Entonces, estaba viendo una foto ahí, que hoy día partió a la presencia del Señor nuestra hermana Esther. la Así que, Fabiola. ejemplo, y eso es interesante, si bien es cierto, dentro de la iglesia Alianza tenemos los jóvenes una parte que se reúnen, está bien, lo- la UFA por otro lado, el MIBA, pero volvemos a encontrar, pero somos un cuerpo, pertenecemos a la misma iglesia. No amén. somos una isla, no somos una parcela, sino somos Mm. parte del cuerpo de Cristo. Pero a veces de repente se da como mucho de las parcelas. Entonces aquí en Corintio había parcela de Pablo, parcela de Apolo, parcela de Cefa. Y los más Mm. espirituales que decían que no estaban ninguno de los anteriores, decían que somos de Cristo, pero igual estaban divididos. Mm, ¿Cuál es el sustento de la unidad? Verso 13. ¿Quién murió por nosotros? Verso 13. Papá, ¿puede leer el verso 13? 1:13, fuerte, Entonces, para que lo escuchen las hermanas ahí del panel. ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Ya, gracias. Muy bien. Entonces ahí está, el sustento de la unidad, ¿quién murió? ¿Quién dio Cristo, su vida por nosotros? Cristo. Cristo. Ujú. Entonces, nosotros no debemos seguir a Mariqueo, no debemos seguir a, ¿cómo se llama? Breve. Breve, breve, No. ni a Cubillo, ni a Padilla, ni a Palma, ¿qué más hay? ¿Qué más vemos aquí? Alarcón. Entonces, no, pues debemos seguir a Cristo, porque Ah, somos amén. comprados por la sangre de nuestro Señor. Él murió por nosotros. Él dio su vida Amén. por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dice, hablando ahí, dice, en cuanto a, perdón, dice así, eh, ¿por qué es importante el concepto del bautismo aquí, versos 14 y 17? El bautismo también es un símbolo de integración en el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan que cuando uno es bautizado, el Señor habló de la gran comisión? Este concepto de bautismo, ¿ya? Pero gracias a la predicación, uno cree, se convierte y es bautizado. Ahora, del momento que mira, en la iglesia temprana, no es como hoy en día, la gente hoy día, por ejemplo, se convierte y pasan buen tiempo para bautizarse, como que hay que ser perfecto, hermano, no. El bautismo es el resultado de la salvación. Lo más importante es la conversión, ¿ya? Amén. Vemos a un hombre que allí cuando el Señor estaba muriendo, ¿se recuerdan? El ladrón de la cruz. Él Sí. no se bautizó, no fue a la iglesia, no fue a la academia bíblica, al discipulado, nada, sino que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. En tu Mm. Mm, reino, ¿qué le dice el mm, Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces mm, eso es importante. Entonces, mm. allí, versos 14 al 17 dice, doy gracia a Dios de que
a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo. Porque aquí Pablo ya conocía, como él fue plantador de esta iglesia, conocía a los hermanos, entonces era la tendencia de seguir a las personas, a los líderes, ¿ya? Eh, Cuando a veces suceden, los pastores se cambian de iglesia, se van para otro lado, va un grupo de personas también para allá. Se va para el otro lado, también van para allá. Entonces, a veces sucede eso, ¿ya? Ahora, también uno puede trasladarse, cambiarse de iglesia, pero debe haber también, a lo mejor, por el tema de domicilio, quizás ya le queda lejos donde iba antes, o por un tema, a lo mejor el Señor ya lo está llamando a otro lado, a lo mejor un Ah, ya. cambio, un cambio que el Señor ahí le mostró, pero uno siempre debe salir, cuando se cambia, debe salir por la puerta, porque si Mm, uno se va con problemas, si se va a otra iglesia, también va a provocar problemas. Entonces es Ujú. mejor salir sano de ese lugar. Si hay cosas que sucedieron ahí, mejor sanearla, pedir perdón y salir por la puerta. Y ir también con la Amén. bendición del Señor. Entonces, esto de Corintio aquí nos enseña todo esto de cómo ser iglesia en este tiempo, siglo XXI. Amén, hermana. Amén, Amén. hermano. Amén. 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 Amén, lo que iban a escuchar después. Sí, muy bien. Entonces, mirando esto, pasamos a la siguiente planilla. Eh, Número 1. Ahí está. Dividirse en clave étnico es inaceptable en la iglesia. Las lealtades a individuos son una excusa para quebrar la unidad de la iglesia. Es verdad, pues. Número 2. Ningún grupo en la iglesia tiene derecho a afirmar su exclusividad de lealtad a Cristo. Número 3. Todos invocan el nombre de Jesucristo, como leíamos la semana pasada. En ese nombre puede encontrar la unidad, solo en Jesús. 4. El bautismo y la cruz también los llama a la unidad, son símbolos de la unidad. El mensaje de nuestras palabras y también la identidad, porque yo me identifico con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando me sumerjo, muere la vida vieja, así como Cristo fue sepultado, y cuando me levantan, también una nueva vida en Cristo. Ajá. En Cristo. ¿Sí? Amén. 5. Amén. La pregunta no es quién es mi líder, sino quién murió Por por nosotros. nosotros. Amén. 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 ¿Alguna apreciación, hermanas mías, hermanos míos? Hermana Nivia, Es que está tan claro, pastor, de lo que, ¿no es cierto?, lo que hemos conocido del Señor, a qué vino, es el Señor, ¿no es sí, cierto?, el que Él vino a salvarnos a todos, Él vino a todos, ¿no es cierto?, y fuimos lavados con su sangre, y porque estábamos muertos en pecado, ¿no es ah, cierto?, separados de Dios, así que somos muy, muy bendecidos de ser hijos, de ser un cuerpo, de ser iglesia, parte de su iglesia. amén. Muy bien. Mire, lo otro que allí, gracias, hermana, lo otro que cuando Pablo recibe, de repente a veces hay mucho chisme o murmuración en la iglesia, eso es muy triste, cuando la gente habla en clave o por los WhatsApp, ¿ya? Nunca, hermano, nunca, cuando hay un conflicto, use el WhatsApp. Nunca, porque esos reenvíos, imagínense, reenvío, a veces tú reenvías otro asunto y complicado. Llega a otra persona que nada que ver, se entera de cosas por error. A veces Dios permite por error que haga eso para ser desmascarado. También. Pero no use el WhatsApp. Cuando hay que hablar por teléfono, pero no dejar cosas delicadas en WhatsApp, ¿ya? Es muy dañino, muy dañino. ¿Ya? Es una recomendación pastoral en la consejería, porque es súper sano, porque
uno nunca sabe dónde puede llegar ese audio o ese escrito, Amén. ¿ya? Mm. Nunca puede, como alguien decía, las plumas se parramaron, pero ¿cómo las recogemos? Hoy día eso se puede hoy día malinterpretar, la gente puede tomar fuera de contexto y al final, mucha gente inocente puede ser dañada por un simple error. Se puede afectar a personas débiles en la fe también. Y una recomendación pastoral, siempre yo digo en los conflictos, no dejen audio, hablen, llamen, o en forma presencial, Mejor. mejor, sí, dar la cara, Mm. ¿ya? Dar Amén. la cara, dar la cara. Entonces, eso es importante, hermano, y eh, hoy día hoy día hay que cuidarse y siempre vamos a enfrentarnos conflictos, pero hay que también abordarlo a través de la buena conversación y el clima del respeto, ¿ya? Siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Y dice acá, ¿por qué digo esto? Porque dice que Pablo menciona dónde sacó la información, porque no dice, hoy andan diciendo esto, sino que nombra la fuente, dice, el verso 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Entonces, dice de dónde viene la información, ¿ya? A veces cuando no, el tema de los conflictos, no tomamos la fuente y no decimos de dónde, eso nos perjudica, ¿ya? Bueno, usted fue por muchos años policía, entonces imagínese que Bueno, usted tenía que buscar la fuente, pues, investigar, la verdad, investigar, llegar a la verdad. ya, Es la idea. Sí. Porque si usted no llega a la verdad, llega a los tribunales a las primeras preguntas, por Dios procede. sí. Claro, que los abogados estudian para ser abogados para hacer preguntas clave y esclarecer al tipo. Sí. Entonces uno siempre anda por la verdad. Y con mirando a la gente a la cara, no, como no está. Bueno, aquí Es tengo un que policía, por eso estoy hablando, de los de a pie, de los ¿ah? que trabajábamos a pie, no como ahora que trabajan todos Ah, ya, vehículos. ya, ok, Sí, nosotros trabajábamos a pie. ok, muy bien, mano. Bueno, cada uno estamos ahí trabajando esto de la vida cristiana. Dice acá, hermana Nidia, ¿cómo dice en el texto ahí? De antes, igual me llamó la atención ahí cuando dice el verso 11 en Ya, esa versión que usted leyó. sí estaba leyendo. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloet me han contado que hay discordia entre ustedes. Eso, Entonces, el una 11. familia, Desapareció Una familia igual ahí sí, a los reinos de Ah, entonces una familia le informó. le Entonces, informó. Pablo menciona la fuente de donde se enteró de todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia, ¿cierto? Ah, sí. Pastor, una consulta. Chloe era una familia. Exactamente, por eso es bueno leer varias versiones Claro, porque en el fondo Aquí se alguien habla, puede interpretar, puede ser Chloé, alguien puede hacer una sigla, el claro. Consejo Libertario Operado Esperanzador. porque Pero aquí sale no, de era la una familia. familia. Una familia. De ¿Ya? la familia de Chloé. Me han La familia de contado. Chloé, sí. Entonces, todos estos datos, mira, podemos seguir más, pero cada verso va enseñándonos eh, varios principios de cómo guiarnos en la unidad. Mm. Muy bien, vamos a avanzar en el verso 18 al 25 para ir ya cerrando. Aquí vamos encontrando con un contraste. Siempre cuando miramos Pablo en las cartas de Corintios, siempre hay un contraste o también llamado paradojas del Evangelio, paradojas. Hay como una frase, pero al mismo tiempo dice, por ejemplo, acá dice la sabiduría y el poder de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablaba de lo débil, lo insensato, lo vil del mundo, escogió Dios? Entonces, todo eso se llama paradojas. Como Dios, no siendo nada, nosotros éramos la escoria de este mundo, pero Dios en su gracia nos llamó
y hoy día somos sus hijos. Entonces, vamos a leer el verso 18. Así, ¿quién no ha leído? Hermana Andrea, ¿qué versión tiene? La NTV, pastor. Ya, ya, buena versión. Ya Equivalencia dice, dinámica, se llama. De la sí, equivalencia dinámica, porque yo tengo la equivalencia formal. la sabiduría de Dios lleva por título. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo? ¿Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana? Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Hasta qué versículo, pastor? Hasta 31. Ya, Hasta 25, perdón. Hasta 25 era, pero pasó, pero no importa. ya me pasé. Ya, ¿Sigo o quedo ahí? ¿Ahí nomás? ya, sigue nomás, siga nomás, siga, siga. Hasta Ya. 31, ya. 29 entonces, como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Amén. 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 Muy bien. Para reforzar esto, son dos grandes ataques hacia el cristianismo en la iglesia temprana. Uno por los judíos, que era la religiosidad, y el otro ataque era el de los griegos, el tema de la sabiduría, el tema del argumento humano, del hombre, lo estratagema humano, porque los filósofos ahí en Atenas y bueno, como Corinto también era parte de los griegos, ellos filosofaban, ellos debatían, hacían competencia. Entonces la iglesia de Dios que estaba en Corintio también estaba siendo permeado por los debates. Entonces, en vez de predicar, debatían los cristianos también. Y en ese debate se polarizaban. Bueno, no, yo sigo lo que Pablo enseña. Otros decían, no, yo prefiero a seguir porque Pablo era un perseguidor, ¿cómo vamos a seguirlo? El otro dice, no, mejor a Cefa, Pedro, porque él cuando predicó se ganaron 3.000 personas, después 5.000, estuvo con el Señor. En cambio, el otro perseguidor. Y por otro lado, Apolo, un excelente exponente, bueno para el discurso, que también viene de la línea de los griegos, también, él allí mostraba su habilidad, pero
nada de eso era valioso. Entonces, los grandes ataques fueron, por eso en el Nuevo Testamento encontramos el Evangelio de Juan, el libro de Colosenses, ¿ya? La primera y segunda y tercera de Juan, para rebatir el tema de la filosofía, porque los griegos decían que el espíritu era bueno, el gnosticismo, y el espíritu era bueno y la carne era mala. Entonces ellos decían, no es posible que el Dios del cielo que los cristianos predican tome la forma humana, que sea el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, por eso Juan tiene que refutar esa filosofía fuerte que estaba, que entró en la iglesia temprana y donde los griegos a través de su filosofía querían minimizar el evangelio. Por lo tanto, por eso después el argumento de Pablo dice, el evangelio de la cruz es poder de Dios, pensando que Dios hacía señales con los judíos, pero también es sabiduría de Dios. Entonces, eso para que nos quede más claro. ¿Estamos bien o no? Amén. Dos ataques tuvo la iglesia, por el lado del gnosticismo, los griegos, y por otro lado el judaísmo, los religiosos. Es decir, hoy día podemos llevar en el contexto más actual también el ateísmo, que es la filosofía, o también la religiosidad, que atacan el evangelio. Entonces, por eso vemos siempre Jesús atacó fuerte a los religiosos porque ellos le decían sepulcro blanqueado, aparentaban ser buenos, pero eran realmente, eran terribles. Pero así el Señor nos confrontó. Entonces aquí en la carta de segunda de Corintios 2:17, ¿qué dice? El propósito de Pablo en su mente. ¿Qué dice segunda Corintios 2:17? Segunda Corintios 2:17 Pues no somos como muchos y metra. que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y adelante de Dios, hablamos en Cristo. Oh, wow, tremendo. Mire esta frase cómo termina, hermano. Mire, esto es para los predicadores y para la iglesia. Mire, que nosotros cuando predicamos no andamos medrando, no andamos falsificando para comercializar el evangelio. Mire, dice, sino que cada vez que predicamos, dice hermana ahí, está el texto, dice, de parte de Dios y delante Y de Dios. adelante, Es decir, nosotros como predicadores, ahora yo acá también, al exponer la palabra de Dios, Dios también debe quedar bien parado porque Él también está escuchando, es parte de mi audiencia, que hoy día también estoy predicando o enseñando su palabra. ¿Se da cuenta? Porque nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. amén. ¿Observaban esa frase o no? Sí, Tremendo. qué Para, fuerte. no es llegar y predicar, Sí, qué vamos de fuerte. parte de Dios y Dios también está en la audiencia del domingo cuando yo predico, por eso aquí con temor y temblor. Cuando yo predico también Así está Dios es, presente. Amén. así es. Tremendo, Pastor, ¿ah? Dije. Dígame, Pastor hermana. Luis, Dígame, hermana. qué fuerte. Mire lo que en esta versión, lo que el versículo Lea su 17 lo versión, a leo. ver, más fuerte, hermano. Aquí para que lo Ya, escuchen, hermano. ya. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo, hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Tremendo, ¿ah? Amén, amén. Mira, los énfasis, por eso es bueno detenernos. Sí, Qué sí, fuerte. Sí, sí, fuerte, sí. Una Sí, responsabilidad grande. Por eso debemos orar por nuestros pastores. como sí, enviados suyos, sí. sí, Siempre, siempre. siempre, sí. Que ese hombre hoy día que va a ponerse ahí, o cualquiera, hable de parte de Dios, delante de Dios. Mm, Es decir, no hay ninguna manipulación porque Dios nos libre, pues. Dios nos libre. amén, Sí, amén. Hoy día se ve muy manipulado el Evangelio. Sí, Eh, pastor. por ejemplo, acá nosotros en Labranza estamos predicando por serie, ya llevamos 2 domingos de predicar las finanzas, pero no andamos diciendo pacte o no sé, po, sino que, sino que estamos hablando de cómo ser libre de las deudas. Y hemos hablado así como bien general,
de lo que pasa con las finanzas y cómo también hemos estado hablando que hoy día el fisco no perdona, po. Ese sí que obliga, y ahí nosotros le dimos el ejemplo que el que... A eh, algunos, no a todos. ¿ah? A algunos obliga el fisco. Sí, Los más poderosos no lo obligan. sí. Por Claro, hay una ejemplo, fiscalía yo hice propia. combustible y me sale la boleta impuesto específico. Sí, Y pues, ahí yo investigué, ¿qué es lo que es impuesto específico? Cuando se hizo la carretera austral de Chile. ahí Eso, para el 85, para el terremoto del 80. ya, pero Ahí a lo, mí ahí lo pusieron, ya. para reparar las carreteras a lo largo de Chile. Correcto, ya. Sí. Pero después las concesionaron y seguimos pagando. Sí, exacto. Los de tan buenos, pagamos peaje, pagamos Sí, no, bueno. Entonces, a veces yo decía que a veces abuso de... en eso, Claro. por ejemplo, hemos ido conversando eso de la realidad, cómo hoy día también la gente tiene que, cómo ser libre de deuda, pero a veces también cómo entregamos la palabra de Dios, cómo entregar principios de administración. Eso es Mm. lo que estamos Y predicando cada domingo. administración. Pastor, y mucha gente también que lucra con la religión, muchas sectas. Exactamente, sí. Y hay que tener tanto cuidado con eso, con las personas Sí. jóvenes, sobre todo, que hay muchas sectas, pastor, que lucran con la Están palabra del hiladas de Señor, po. cuestión. Sí, Mm. muy bien. ¿Quiénes realmente descubren que el mensaje de la cruz es poder de Dios? Según el verso 18, volvemos al capítulo 1. ¿Quiénes realmente descubren que el mensaje de la cruz es poder de Dios? Ahí está la respuesta. Los que se pierden versus los llamados. Sí. Vamos a tener audiencia que rechaza y hay una audiencia que también que acepta. Y eso siempre Mm, es así. Y Jesús lo ejemplificó muy bien cuando habló de la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó junto al camino, otro cayó en pedregales, otro cayó en espino y otro cayó en buena tierra. Buena tierra. Buena tierra. Buena Entonces, tierra. siempre vamos a tener una variedad de audiencias. No todo, no todos están allí, están haciendo like. Otros hacen zapping, cambio de canal. Entonces, eso es así siempre. Hasta el Señor lo experimentó, dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hicieron No lo zapping sé. con él. Hicieron mm, Mm. no, dijo, no, lo desconocieron. Entonces, una manera de entender, ¿no? El mensaje cristiano que predicaba la iglesia primitiva, el contenido siempre, se anuncia que el gran momento prometido de Dios ha llegado. Es el querigma. ¿Te acuerdas cuando hablamos del querigma, cuando estudiamos ahí las 7 mensajes de las 7 iglesias? ¿Qué es el querigma? Ahora van a volver de nuevo a investigar, porque hay que reforzar las palabras. Hermana, hay que investigar. Usted hoy día tenemos el San Google, usted puede investigar ahí qué es el querigma, ¿ya? ¿Y cuál es el contenido del querigma? Próxima clase. Entonces se presenta un resumen de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Se afirma que todo aquello que ha sido cumplido es la profecía. Se anuncia que Jesús volverá otra vez. Se invita a los oyentes que se arrepientan y reciban el don del Espíritu. Ese es el querigma, el contenido. Mm. Por eso, en otras palabras, el querigma es, eh, es se anuncia la persona de Cristo y la obra de Cristo. Nada más. Ese es el querigma. En el contenido va la persona de Cristo o la persona de Dios, quién es, y la obra, qué hizo por nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para usted? Entonces, es importante entender eso. El querigma es eso. Y también van a investigar qué es la didache. La didache. La didache. Didache. ¿Qué es la didache? Muy bien. Vamos avanzando. Mi hermana Andrea leyó todo el texto, entonces vamos a ir avanzando en la guía. La guía dice lo siguiente. eh, Cuando habla de ahí de
la pregunta dice, a quién está refiriéndose Pablo cuando habla de sabio, cuando habla de escriba y disputadores, según los versos 20 y 21? Bueno, cuando habla de los escribas se refiere a los judíos. Ahí está la respuesta. Cuando habla de los disputadores de este siglo son los griegos. ¿Por qué son disputadores? Porque debatían con la filosofía, ¿cierto? Ellos decían, tomaban un tema, a lo mejor no tenían ninguna consistencia, pero argumentaban cosas ahí en el debate. La pregunta siguiente dice, ¿qué buscaban los judíos y qué buscaban los griegos? Son los versos 22 al 24. Ahí está la respuesta. ¿Qué buscaban los judíos? A ver, Sabiduría. no, los judíos, según el Ah, texto. señales. Señales, Señales. ¿cierto? Entonces, si comparamos allí lo que dice Mateo 38 a 42, bueno, siempre los judíos buscaron señales. Y ya, entonces, eh, era tropezadero para el mensaje, para ellos, dice, la maldición de la cruz. ¿Recuerdan allí que el Señor, eh, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, ellos habían faltado al Señor y Dios tuvo que mandarle serpientes y Sí, cada vez amén. que le mordía, esa serpiente moría, Sí, pero el Señor amén. mandó a Ujú. construir a través de Moisés una serpiente de bronce y todos aquellos que mirasen esa serpiente de bronce Sí, iba, iban a ser sanados de la mordidura de la serpiente. mm, Eso es lo que se llama clave, la clave mosaica, que significa que un día alguien también iba a ser levantado, era Cristo. Amén. Así como dice allí Juan, así como Cristo fue levantado, así como dice, levantó la serpiente en el desierto, dice Juan capítulo 3, así también será levantado el Hijo del Hombre. Entonces, mm, eso era sombra de lo que iba a venir. Entonces, la sombra era el bronce, ¿ya? Ahí levantado que hizo Moisés, pero lo real era que Cristo allí cuando muere en la cruz y todos los que miran la cruz de Cristo son salvos, ¿ya? Por eso el mm, primero que en esa agonía miró a Cristo fue el ladrón. Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesucristo cuando dijo, Padre, mira al cielo, pero también mira al lado, a sus lados. Entonces, la cruz es vertical con Dios, pero también es horizontal con nosotros. Entonces, Jesús también tenía esa mirada horizontal de rescatar a la gente. No solamente el mensaje tiene que ver con Dios nomás, sino que también tiene que ver con alcanzar a otros. Por eso amén. es una dirección Amén. vertical y horizontal. Mm, ¿Qué buscan los griegos? a ver, Sabiduría. Sabiduría, muy bien. Un Dios encarnado para ellos era repulsivo. Por eso el gnosticismo no aceptaba eso, porque la materia una parte era mala y el espíritu era bueno. Entonces ellos no aceptaban la encarnación. Por eso Juan tiene que escribir todo el Evangelio de Juan para diciendo, en el principio era el verbo, en el principio ya existía Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todos los que palparon nuestras manos, los que vieron nuestros ojos, vieron al verbo de vida, dice. Entonces, refuta toda esta filosofía humanista que estaba allí minimizando la fe de los creyentes. Pregunta siguiente, dice, ¿por qué Pablo usa aquí las palabras insensato y débil de Dios? Aquí está hablando de paradoja, ¿recuerda? En otras palabras, de que Dios usó para salvarnos lo que la cultura llama insensato y débil. Por ejemplo, ante los hombres nosotros somos locos, así es. pero para nosotros somos salvados por el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues. Mm, Por eso se llama contraste o se llama paradojas. Entonces, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios
Lo insensato escogió Dios para avergonzar a los poderosos. ¿Estamos bien? Hoy día Amén. se mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Ah, sí. Número siguiente. Allí dice lo siguiente, ahí en cuanto a la gloria de la vergüenza, lo que leyó nuestra hermana Andrea, ahí, 26 al 31. ¿Qué problema trae a un cristiano la jactancia sin Dios? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué problema trae? Orgullo, Soberbia. soberbia, Soberbia. independencia de Dios. Dios. ¿Ya? Cuando yo me jacto, mira, esto es mi logro, esto es mi logro. Orgullo, quizá también Mm. soberbia. Y dejo destronado a Dios, la independencia de Dios. Pregunta siguiente. ¿Qué eligió Dios para manifestarse al mundo y con qué propósito? Dice que los necios, los débiles, los vil, los menospreciados, lo que no es para Para avergonzar avergonzar. y deshacer la sabiduría humana. Tremendo, Mm. tremendo, tremendo. Amén. Que nadie se jacte en su presencia. Solamente debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Pablo dijo y decía de esta manera, lejos de mí gloriarme, sino solo en la cruz de Cristo. No se glorió Mm. en los milagros cuando Jesús convirtió el agua en vino, no. No se glorió cuando caminó sobre el mar, sobre el lago. No se alegró cuando sanó al leproso, sino se glorió en la cruz de Cristo, porque allí fue la máxima expresión de amor, de redimir a la humanidad. Amén. Porque la cruz de Cristo es la que allí nos confronta con nuestro pecado. En nuestras palabras, renunciar a nuestro ego, morir a nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo, Pablo decía, mas Cristo vive en mí. Esto lo entendió muy bien Viva en Pablo mí. en esta vida cristiana. La hermana Andrea leyó los versos allí 30, ¿cierto? Describa la obra de la cruz, según el verso 30. ¿Qué es lo que hizo con nosotros? Justificación. ¿Qué dice la palabra? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada a esta gracia. Mm. También santificación. Somos santos. Él, como es santo, también demanda que sea un pueblo santo. Corintio, en vista que estaba permeado por la cultura de Corintio, no estaba viviendo en santidad, sino que viviendo en la carne. Por eso Pablo aquí habla de que la obra de la cruz nos santifica. Y cuando le escribe también a los Efesios, le dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en la práctica le dice que un día volverá a buscar a su iglesia sin mancha ni arruga. Y la redención, que estábamos esclavos, nos redimió, nos compró a precio de sangre. ¿Ya? Entonces la Amén. pregunta final es, ¿dónde está nuestra gloria? Verso 31. En Cristo está nuestra gloria. Debemos gloriarnos. Hay un himno que dice, eh, esto de la cruz, ¿cómo se llama? La, la, en la cruz, mi corona Jesús me dará. No recuerdo el himno, hermana. ¿Cómo se hermana, ustedes la música? ¿Cómo es? Algún día en vez de una La cruz, cruz. En mi el monte corona Calvario. en el Unas- monte Calvario. ¿Te acuerdas, hermano Rubén? Esa es. En el monte Calvario estaba una cruz. Ahí está. Ese era. Debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. En otras palabras, podemos gozarnos en su obra perfecta. Ahí en Jeremías 9, 23, 24 dice lo siguiente. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el rico en su riqueza. No se alabe el valiente en su valentía. Mas alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Dios.
Tremendo. Amén. 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 Entonces, que Dios nos bendiga. Amén. Muy bien, vamos a concluir. Como iglesia debemos centrar nuestro mensaje en la cruz de Cristo y cuidar la unidad. No estamos llamados a cambiar o comerciar el mensaje según la cultura, sino predicar siempre el mensaje de la cruz. Pero Amén. también Dios nos ha constituido hijos suyos sin importar la condición social, etnia, cultura y economía. Así es. Así es. Así que a veces dicen, bueno, tengo más roce social con este grupo. Tenemos que tener roce social con todos los grupos, no con no con los selectivos. A veces somos selectivos. Y Ay, cuando nosotros pastor, Dios hablamos nos libre. misiones, es ir a toda cultura, a toda nación, a toda lengua, ¿ya? Hablamos de, más encima, uno dice, somos alianza cristiana y misionera. Pero si Amén. somos selectivos, no estamos haciendo la misión, po. ¿Cómo conocerán si nosotros no comunicamos el mensaje? No Así- tenemos allí contacto con esa cultura, ¿ya? El texto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanas mías, hermanos míos, ¿con quién nos vamos a ir? ¿Qué le pareció aquí? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta lección número 2 del mensaje de la cruz? Bueno, pastor, esta clase de verdad estuvo, pero muy Mm. interesante, muy bonita desde el principio. Hasta ahora uno queda pensando, analizando y deseando siempre hacer la voluntad del Señor. Para eso, primeramente, que nos dé humildad, ser humildes Y al sabe. sabio, justamente, Mm. misericordioso, ponerse en el lugar del otro. Eh, es muy linda esta palabra, pastor, muy linda la clase. Amén. Eso que nos fuimos versículo por versículo. Tendríamos Mm. aquí para muchos años más. Me acuerdo que Pastor, hace 2 años atrás estudiamos el libro de los Hechos, nos dimos 2 años estudiando. Y a veces nosotros queremos estudiar en forma express, más rápido, lo más rápido posible. Pero tenemos que mm. ir lento pero seguro. Mire lo que aprendimos de las cartas de Pablo, que habían cartas que estaban Mm. desaparecidas, Eh, que no Ustedes tienen sabíamos. que comentar, además, ustedes tienen que replicar estos cursos. Ahora ustedes son mi réplica para otros. Mm. Sí, Mm. pastor. Sea, sea analizar la palabra. Pastor, quiero hacerle Pastor, una ¿tienes alguna consulta. guía? Ya, díganlo más. Usted habló de la sangre. Yo lo he leído en el Antiguo Testamento en varias partes y en el Antiguo y en el Nuevo. Em, la sangre, ¿cómo la interpretamos en el día de hoy? Porque usted sabe que en el día de hoy, Como y Iñashi. sí, Mm. bueno, voy a eso. Yo no como ñache y comí hasta hace un tiempo atrás prieta, me encantaban. Pero tanto que leí una parte de la Biblia que no la recuerdo, que me trastocó tanto mi espíritu que no pude comer más prieta hasta el día de hoy. Porque eso según como lo interprete uno, ¿o no? Sí. Es que lo ¿Qué que opina pasa, usted? hermano, con la sangre se hacían ritos. Mm. Ahora, ¿el evangelio es rito para Se nosotros? siguen haciendo ritos, se siguen haciendo ritos con la sangre. Ah, sí. Se hacen pacto con sangre, por hermano. Se hacen Mm, ritos. Porque el Señor decía que de la sangre emanaba la vida, por eso no Sí, debíamos comerla. sí. Además tiene, si lo llevamos al punto higiénico, tiene muchas bacterias y cosas que pueden afectar al organismo de un ser humano. Mm, Y la antigüedad, las prácticas antiguas paganas eran
era sacrilegio, Claro. era hasta comer sangre de sus propios hijos cuando lo mataban o lo pasaban por el fuego. Ujú, Entonces eran parte del paganismo, símbolo del paganismo. En cambio, el Evangelio no es rito. La única dos ordenanzas que tenemos en la Biblia son la cena del Señor, ujú. ¿ya? Y el bautismo. El Nada más, bautismo. nada Mm, más. Son los dos símbolos y son simbologías solamente, pero tienen un gran significado porque son el resultado de la salvación, mm, ¿ya? Porque yo como soy salvo, ahora me bautizo, pero también participo de la Eucaristía, participo de la mesa del Señor. mm. Amén. Amén. Señor, Eh, pastor, cuando uno Dígame. se bautiza también nos sellamos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Es que ya nosotros en Ya, Cristo, cuando ya cuando los estamos convertimos, convertidos, ya estamos sí, sellados con el Espíritu Santo, somos propiedad de cuando los, Dios. cuando Mm. los Y eso, convertimos ya recibimos el y eso, Espíritu Santo. claro, y eso es cuando uno acepta al Señor, acepta a Exactamente, Cristo porque en su corazón. esa es la obra del Espíritu Santo, Amén. no es Amén. posterior. Sí. O sea, Lo por otro, ejemplo, pastor, que yo el otro día le hablé a mi hermano que tiene cáncer, ¿ya? le presenté el plan de salvación y él lo aceptó con mi cuñadita, los dos. Ya. Entonces ellos ya, bueno, obviamente son hijos de Dios y ellos ya están sellados con el Espíritu Santo. Quizás mucho antes, pues, hermano. Nosotros medimos esa hora cuando levantó la mano o confesó. Quizás de repente en su ignorancia, a lo mejor ya el Señor venía trabajando. No sabemos en qué momento comenzó la obra del Espíritu Santo en su vida. Así A Mm, es, veces ese nosotros momento lo, tan lo, personal. lo evaluamos porque fue a una iglesia evangélica, mm, pero Dios no es evangélico ni católico. mm, ¿Me mm. explico? Solo que lo diferenciamos de la idolatría. Exactamente, pero quizás ya venía el Señor trabajando porque en nosotros también, pues. Amén. De repente Ah, nosotros nos dimos cuenta nomás que el Señor venía trabajando, pero ya Así es. nos susurraba con su voz y de repente uno nace un hombre y una nueva mujer. mm. Así. Que hay momentos, pastor, cuando el Sí, Señor ya pienso yo, o sea, lo digo por mi parte. ¿Cuántas veces me sí. habrá hablado al oído hasta cuando ya le dio el aneurisma a mi esposo y pum, ahí cambió todo? Y el Señor dice, antes que naciese, ¿te acuerdas cuando el mismo Amén. Pablo siendo perseguidor de la iglesia, un Mm, blasfemo, y dice, yo siendo un blasfemo, y el Señor le dice que lo escogió lo escogió en el vientre de su madre. Siempre mm, Dios adelante. Nosotros mm, venimos después, nomás. Nosotros hacemos nuestras conclusiones después, pero Dios siempre la lleva a la delantera. Inclusive, nosotros, ¿te acuerdas cuando analizamos que nuestros nombres ya están inscritos? No cuando levantamos la mano a Cristo, ¿se acuerdan? Sino Sí, que sí, antes de la fundación del mundo. No. ¿Recordamos cuando vimos en Apocalipsis? ¿Recuerdan, hermana? sí, Todo antes. Amén. Antes que mm, naciéramos ya estamos inscritos en el libro de la vida. Porque a veces se sí. enseña de que, porque levantó la mano recién, un ángel está escribiendo. No, todo ya No. estaba listo. Eso es lo que se llama según Pedro 1, capítulo 1, verso 2, según la Tres. presciencia. Sí, sí. Mm. Muy bien, hermana, bien. Entonces, en la revelación progresiva de Dios, entonces esto es todo un misterio. Entonces, ya en la vida ya encontramos esto según la presciencia, no presencia, no, la presciencia, conocimiento anticipado de Dios, que Dios siempre se Él lo anticipó. sabía. Él lo sabía de antes. Entonces, cuando nosotros llegamos atrás, como recién, es porque ya Dios ya hace más de 2000 años atrás mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces está el tiempo nuestro, el cronos, pero también está el tiempo de Dios, porque dice el mm, Señor, mis caminos no son como vuestros caminos. Entonces, esta vida, en otras palabras, esta vida espiritual llena de paradojas. Cuando dice, Sí. el que quiera amar su vida, la perderá.
Los últimos serán postreros, los primeros y los postreros serán primeros. Entonces, lleno de paradoja el Evangelio. Entonces, Mm, es profundizar, profundizar, profundizar. Porque amén. está en la lógica nuestra, pero también está el tema de la fe. Entonces, la lógica debe someterse a la fe, no la lógica de superar a la fe, sino que la fe me cubre y, claro, yo tengo 5 panes y 2 peces, pero la fe multiplicó 5 panes y 2 peces. Mm, La fe lo transforma todo. La fe lo transforma todo en Cristo. Amén. Eh, ¿Cómo estamos en el repaso? ¿Verdadero o Uno falso? puede, Pablo y Cefas y Pedro, Apolo no se llevaban bien entre ellos. mm, falso. falso porque, no La sé, gente la gente tiene su conflicto. claro. la- Es como los claro, Ellos se políticos, es envolvían con como los la políticos hoy estaban día. divididos, Ellos comen la torta y el pueblo pelea. estaban divididos, claro que sí. Como los políticos ahora hoy día. Exactamente. Igual, El pueblo pelea, pero ellos son Son amigos. amigos. ahí están, todos los días se ven. Sí. Número 2. Las divisiones estaban muy relacionadas con cuestiones étnicas. mm, Mm, Y no, Verdadero, ¿cierto? podría ser y no también. Verdadero. Número 3. Lo importante era recordar quién los había bautizado. sí, Falso. sí, mm, ¿Verdadero o falso? Lo verdadero. importante, falso digo yo, lo importante era recordar Falso, quién porque nos era había predicar, bautizado. era Sí, pues. anunciar. Lo No, otro, yo digo, lo el importante bautismo era era el recordar. resultado. Sí, El sí. Ah, bautismo era el resultado de la predicación. Número 4. Los judíos estaban más cerca de Cristo que los gentiles porque guardaban la ley. de De Moisés. Moisés. Falso, Falso, Falso. ¿cierto? falso, sí. Porque tanto judíos y gentiles, tanto los lejanos, en Cristo se han unido. Dice Pablo ahí en Efesios, dice que Dios derribó la pared que dividía. Sí, Ahora amén. son uno. Así Somos es. uno. Los diputadores eran los judíos y los escribas eran los griegos. ¿Cómo? Me parece que es falso. Falso, porque es todo Sí, lo contrario. sí, 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 Los sí. escribas eran, ahora sí, lo creo. eran judíos y los diputadores eran los griegos. Ujú. Número 6. Para los judíos el mensaje de la cruz era tropezadero y para los griegos era locura. Falso. falso. Dice, para los judíos el mensaje de la cruz era tropezadero y para los griegos era locura. Verdadero. Verdadero, muy bien, hermano. Verdadero, ¿eh? Verdadero. Número 7. Cuando dice que Dios usó lo necio, se refiere al concepto del mensaje de la cruz para el mundo y no a la gente necia. Cuando dice que Dios solo necio, se refiere al concepto del mensaje de la cruz para el mundo y no a la gente necia. ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Número 7. Nuestro mensaje está centrado en la obra de la cruz y la salvación que Él nos concede por la fe en su sacrificio. Verdadero. Es concentra la obra de Amén. Cristo. Sí, Verdadero. verdad. Verdadero. Sí. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, nos vamos a casa a descansar. Hoy día nos extendí un poco más Oh, porque era profundo, tan profundo sí, pastor. Está más que- difícil. Cada día me doy ¿ah? cuenta que sé menos, que cada día Bueno, voy aprendiendo más. Somos dos, somos dos, ah, por dos, por cuatro. sí, tenemos que Dos. seguir. Todos Pastor nosotros Luis, debemos sentirnos así, pues. Muy bien, vamos a orar al pastor, Señor. ¿me Dígame, escucha? sí, la ¿Tienen, escucho. tienen una guía? ¿Guía? ¿Están ustedes con una guía? Sí, lo agrego al grupo, hermana. Sí, sí, yo del año pasado que quería, no, pues, no Ya, podía, hasta que di el año pasado no me pude conectar. Así que ya. sí,
Y si, para tener la guía, para estudiarla, para ir Voy a pedir a mi hermana Gladys trabajando. que me mande el contacto suyo porque no lo tengo yo. Ah, Ah, ya, pero el de pastor. Mario lo tengo. El de Mario lo tengo. Agrego al Mario al grupo. Es que Mario está trabajando, mándaselo a la hermana Sí, Nidia mejor, pues. Ah, ya. Hermana, me manda el contacto de hermana Nivia. Sí. Enseguida. Ya. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Amén. Buen amén. Dios y Padre, te agradecemos en este día. Gracias por tu palabra. Si bien es cierto, nos pasamos el tiempo más que tenían programado, pero Señor, es Gracias, tan Señor. rico disfrutar este pan, como dice, es más dulce que la miel tu palabra. Y en Amén, este Señor. día Amén. te damos las gracias porque como tanta riqueza hay en esta solamente un par de versículos. Si bien es cierto, nos fuimos versículo por versículo, la idea era trabajar eso, pero tendríamos para quizás años más estudiar esto. Pero Señor, ahí dejó que mis hermanas puedan estudiar, puedan también Mm, investigar y seguir leyendo todo esto para tu gloria. Te Amén. alabamos, oh Amén. Dios, te doy gracias por tu presencia Sí, y Señor, Señor. al Amén. irnos a nuestros hogares, nos vamos en la paz y en la comunión y podamos seguir siendo esa iglesia. Señor, esta serie Amén. se ha titulado como Una exhortación divina frente a una No, iglesia es en desorden. desobediente, Pero Señor, desordenada. ayúdanos a ordenar, a Mm, aceptar la exhortación divina, a exhortar Así y es. poder allí hacer grandes cambios en nuestra comunidad de fe. Señor, necesitamos el Amén. mover de tu espíritu, Señor. Señor, gracias por la gente que también estará viendo esta clase, las intervenciones de cada hermano, de cada hermana, y ha sido realmente enriquecedor. Señor, cuántos mm, reportes hemos escuchado de los hermanos asincrónicos que disfrutan y cómo a veces por fuerza mayor de su trabajo no pueden estar en este estudio. Pero en este día, Señor, amén. encomendamos bajo tu gracia toda esta enseñanza y que se pueda seguir multiplicando en seguir escuchándolo, escuchando y gracias también por poder mostrar a través de esta guía, de la PowerPoint. Gracias, Señor, por tu presencia. En nombre Sí, de Jesús, Señor. amén Amén y y amén. amén. No Amén. olvidéis a investigar qué es el querigma El que y cuál es el contenido. Y número dos, ¿qué es la didache? Hoy día, parece que el año pasado lo antiguamente uno vimos cuando iba a eso la biblioteca, pero hoy día usted puede ir a la biblioteca del Google, del ¿ya? Google. Sí. Sí, así que la próxima semana, al introducir la clase, vamos a compartir qué significa eso. Entonces, así como cada vez vamos a ir dando alguna tarea de investigación, porque eso genera investigar, investigar, leer. Que Dios le Pastor, bendiga, un gran abrazo. Pastor Luis, Dígame, antes que se vaya, quiero decirle algo. ¿qué Que es pasó? una bendición que tenga su padre ahí al lado. ¡Oh, Ah, qué sí, pues, bendición más grande! el más lindo. Oh, Ah, y no, si no no, se molesta el su papito. hermano, su papito, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto tiene, Pablo? 77. Sí. 77, 777. ¡Qué joven! ¿Y usted, pastor, cuánto tiene? 35. No, Ah, 25. Ya, entonces yo tengo 25. 35 años de pastor, señor. El que da vuelta el número, pues. Ah, 53. 52. 53. ¡Oh, qué 52. joven! ¡Qué joven, pastor! Y su papá también, joven. Sí. ¡Qué bendición más grande tener al padre al lado! Su De él, papá. de él aprendí la perseverancia. De él Mm, aprendí a trabajar, a ser qué bendición. perseverante. Sí. Es una linda bendición. Que el Señor lo bendiga a su padre. Ahí, saludos para el hermano. Saludos, hermana. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermano. Qué bendición. ¿Ella quién Bendiciones. es? ¿Cuál? La hermana Valdivia. Ah, Y hasta la hermana Andrea. Hermana Andrea, la que. Sí. La Andreita. Andrea de Jared. De Petalina, sí. La que Ah, canta.
Sí. La cantora. La que la lleva. La La cantora. Abría el micrófono. La cantora dice. La cantora. Sí. La hermana Sonia quiere decirle algo, pastor. ¿Ah? La hermana Sonia le quiere decir algo. ¿Qué quiere decir, María Sonia? Eh, Pedí la oración por mi esposo, pastor. Los exámenes no salieron buenos Ok. y está ya definitivamente no se puede mover de la cama, ya no está comiendo. Le dieron 2 aneurismas que no sabíamos. Amén. Buenas noches, hermano. Que Ya, un gusto. descansen. Que estén bien. Chaito, hermana Nidia. Hace tiempo Chao, que no la chao. veía. Chaito. Bendiciones. Chao. Hermana Gladys, Chao. me agregaron al grupo. Sí, le mandé al pastor su contacto. Ya. Adiós. Buenas Se va a llamar noches, Solo Devocional, bendiciones. hermana. El grupo Solo Devocionales. Sí, ahí se lo mandé a su WhatsApp personal. Ya. Ya. Señor, la Ok, Solo fortaleza. Devocional, hermana. Ahí vamos a mandarlo a mi hermana Andreita. todo. Chaito. Buenas noches. Que Hermana descansen. Sonia, que el Señor le bendiga y la fortalezca en este tiempo.